Nunca más. Nunca más. Ni se os ocurra. Prohibido subir hasta el Funicamp, bajar aquí e ir andando. Os vais en coche. ¿Que queréis venir aquí al Funicamp? Perfecto. Pero ir hasta allí andando es inviable. Esa carretera que se ve ahí al fondo, hemos decidido que no, que subamos por el Prado. La bajada es muy agradable, ya lo habéis visto en el vídeo, pero la subida, nada, no vale la pena. Andar por la carretera es inviable por la calor, subir por el Prado atajando es inviable porque el terreno es muy complicado. No lo hagáis. Consejo del día, Altamarru, os vais en coche. Ay, Dios mío, cómo se mueve. Bienvenidos, hoy estamos en el Funicamp. Una de las cosas principales que vamos a hacer es ver marmotas. Encontrar las marmotas. Todavía no hemos encontrado ninguna y la El verdad... Babu dice que si ve una se muere. No hemos traído zanahorias. No nos vamos a llevar una marmota. No nos echan vamos a del llevar. país. Aquí ya empieza a hacer fresquito, ¿eh? Ay, mira, mira qué vistas. Ay, ojalá veamos las marmotas chillar. Mira qué vistas. Mira qué cosa más bonita Andorra. ¿Qué tal la comida? ¿Has comido bien? También os voy a decir que es caro. Bastante caro. ¿Qué hemos comido? Por 60 euros. 2 hamburguesas y una ensalada por casi 60 euros. ¿Ya ha crecido hierbas en la cabeza? Y eso no da humedad, en plan. Sí, muchísima. Es que ha crecido gracias a la humedad. Pero digo, ¿para dentro de la casa entra Seguramente. humedad? ¿O se la queda la tierra? Que no, que seguramente sí, está húmedo. La humedad es humedad, está húmedo. Vale, guarra. Maxi se ha fijado en el puente colgante que hay aquí abajo, el cual a mí no me apetece especialmente. ¿A ti te apetece? A mí sí. La arena es muy fina, cuidado que Ya, repara ya, mucho. por eso. ¡Cuida! Hay No un vas camino ni- marcado y hemos decidido pasar por la zona más absurda. Os voy a enseñar lo que veo yo. Espera, voy a cambiar a cámara lenta mejor. Hay una ahí, maricón. Grábalo, grábalo. Grabando. Hola, buen día. Estábamos mirando cómo subir arriba y una señora nos ha dicho que se puede coger que es gratis hasta el día 7 y no sé No, qué. gratis no. ¿Cómo funciona esto? Son Sí. 12 euros por persona la ida y la vuelta, ¿vale? Vale. El funicular es el más largo del sur de Europa. Entonces podéis subir, ¿vale? Parar en la intermedia. Hay una parada aquí, ¿verdad? Exacto, hay una parada. Luego, para bajar andando es interesante. Sería ¿Es más ruta interesante- o es carretera? Claro, sería más interesante subir arriba y bajar desde arriba del todo hasta la intermedia caminando. Y Vale. bajar la intermedia y bajar al pueblo. Vale. Porque sí, sobre todo este camino de la izquierda, que pasa más cerca del río, más vegetación, Vale. más marmotas. Vale, pero claro, este ¿Las de aquí- marmotas están aquí? Sí. Ya me has esta zona está- convencido. hay una plaga Ya me has de convencido. marmotas. Ya está, ya me has convencido. ¿Cómo es de fácil ver las marmotas? Bueno, ya veréis que hace un ruido así un poco extraño y pues más o menos ver dónde hace el ruido y se ponen normalmente en las piedras, más o menos. ¿Pero tantas marmotas hay? En esta zona hay una plaga muy grande, o sea que a ver... Es que la mujer en Dora la Bella me comentó que aquí había marmotas y también me dijo que en Tristania también podría haber marmotas. Sí, en Tristania también Pero hay. cuando fuimos no vimos ninguna. No, pues No. Aquí es bastante probable que las veáis. Me ha convencido. Ha dicho marmotas y ya... ¿Y por qué la señora me ha comentado que eran gratuitos hasta el día 7? No, el día 7 creo que ha dicho. Sí, el día 7 puede ser sí que sea gratuito. Ahora entráis aquí al edificio y al primer piso. Vale, Vale. de acuerdo. Vale, Gracias. muchas gracias, muy amable. De aquí unos 8 minutitos saldrá la primera. Vale, de acuerdo, muchas gracias, muy Gracias. amable, hasta ahora. Hasta luego. Dios, cómo pesa. Debido al afán de aventura, ahora mismo estoy un poco rayado, estoy un poco preocupado. No soy realmente consciente de dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Tengo ganas de hacer cosas, muchas ganas, estoy muy emocionado, pero cuando me suba al telecabina diré, uy, mierda, qué cagada. Quizá no era tan buena idea. Vamos. Chicos, siento mucho la acústica, bienvenidos otro día más, hoy estamos en el Funicamp. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Lo primero, estamos en Ancamp y hoy una de las cosas principales que vamos a hacer es Ver marmotas. encontrar las marmotas, las benditas marmotas que me llevan diciendo días que hay en Andorra. Todavía no hemos encontrado ninguna y El la verdad, Babu dice que si ve una se muere. como vea una marmota me muero. Es que la adopto. No hemos traído zanahorias. No nos vamos a llevar una marmota. No nos echan vamos a del llevar. país. Con la marmota, ¿no? Al menos. No, hombre, no, te la quitan. Si viéramos algún zorrillo por ahí me haría mucha gracia, pero la marmota me haría muchísima más gracia todavía. Vale, dicho esto, estamos en Funicamp, que es el funicular de Encamp, otra las parroquias, otra ciudad más aquí en Andorra.
Este Funicamp es, creo que han dicho, el más largo de Europa, o si no, es uno de los más largos de Europa. Dura 25 minutos y va hasta Gran Valira. Y realmente son muchos kilómetros, eso es lo primero que quería decir. Y la segunda cosa que quería decir, si queréis venir aquí a usar el funicular, nos han dicho que vale 8 euros la subida, pero 12 euros, 4 euros más, subida y bajada. Nosotros estamos aquí y nuestro plan va a ser, primero, ir hasta la primera parada donde están los Cortals para hacer la aventura de Patjadas, que ahora os explicaré de qué consiste, y también aparte a ver si encontramos el Tamarru Enco, el Tamarru de Encamp. Cuando terminemos esta aventura ahora por la mañana, que hace un poco menos de calor, subiremos con el funicular hasta arriba del todo, bajaremos andando hasta el Cortals, y una vez volvamos a los Cortals, bajaremos en funicular hasta abajo. Repito, subimos en funicular, hacemos la aventura, volvemos a subir en funicular, bajamos andando y bajamos en funicular. ¿Por qué explico esto? Porque todo ese trayecto nos han prometido en los 12 euros integrados, un montón de kilómetros. Sí. Y nos hemos subido, somos los primeros, aún no hay nadie, seguramente dentro de un par de horas, hoy domingo, esto tiene que estar infestado de gente por todas partes. Sí. Vamos a bajar en Cortals y ahí os explicamos en qué consisten las aventuras de Patjadas y también a buscar la Tamarru Enco. ¿Estás lista? Estoy lista. Estamos listos. Vale. Y ahora... por aquí me imagino. Aquí ya empieza a hacer fresquito, ¿eh? Sí. Sí, se nota. ¡Ay, mira! Mira qué vistas. ¡Ay, ojalá veamos las marmotas chillar! Mira qué vistas. Mira qué cosa más bonita Andorra. ¿Has visto ese rocote? Mira ese rocote de ahí. Espero que no nos hayamos equivocado. Yo creo que no. El camino no lo tengo yo muy claro. El camino lo De averiguaremos. Pues yo tampoco tengo muy claro el camino, la verdad. Igual es... A ver, pone que ¿Qué va. te parece si sacamos el libro de Patjadas? Vale. Vale. ¿Qué hemos averiguado del libro de Patjadas? Repito una vez más, para los que no lo sepáis, todas estas guías turísticas de las aventuras en Andorra os la pueden entregar en cualquier punto de información de cualquiera de las parroquias de Andorra. Hay 7 parroquias, hay aproximadamente 7 puntos de información. Yo me los he encontrado todos porque son muy fáciles de ver. Por ejemplo, en el caso de Encamp, el punto de información es donde compráis el ticket del Funicamp, con lo cual si compráis el ticket para subir hasta aquí arriba también os podéis encontrar con todos estos libros. ¿Me preguntas? No, me da miedo. Aún no hemos encontrado el destino. Maxi se ha fijado en el puente colgante que hay aquí abajo, el cual a mí no me apetece especialmente. ¿A ti te apetece? A mí sí. A mí no me apetece especialmente. Pero para todos los fans de las alturas como yo, vamos a ir a cruzar... ¡Cuidado! Vamos a ir a cruzar el puente colgante. La arena es muy fina, cuidado que Ya, repara por mucho. eso. Hay No un vas camino muy- marcado y hemos decidido pasar por la zona más absurda. Hay que tener mucho cuidado con la arenita, que es muy fina, está seca y repara mucho. Os voy a enseñar lo que veo yo. ¡Qué chulo! A ver, se mueve mucho, pero al haber tanto hierro y al no estar oxidado, no me da tanto miedo. ¿Cómo vas tú? Bien. Vale. Tampoco Hombre, se está tan balancea alto. bastante. No, no está alto. Se balancea bastante, pero no lo veo tan... Bear Grill. Bear Grylls, me siento un poco Bear Grylls de hacer cosas que no son peligrosas y pintarlas como si fueran súper peligrosas. Pero no, Qué ya está, ya chulo, hemos cruzado. Para bom, 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 bom. Hola. Otro puente tibetano. Con Tibata. Sí. ¡Vamos! Ah, Pero- o sea, la hiera, pero como mucho más alto. Mucho más, es más Y famoso porque grande. es mucho más grande y hace falta reserva. Apunte. Tibetano, no del Tíbet. Tibetano del Tibar. Por cierto, Maxi, ¿te has quedado con esto? Comentábamos que allá arriba hay un rocódromo que se vendrá a hacer alguna actividad con algún monitor. Pero fíjate la tirulina donde baja. Fíjate dónde va. Sí. Hasta dónde llega la tirulina. Hostia, ¿has visto el techo de la casa?
Hostia, Está hecho con... al tipo Islandia, ¿no? Le Sí. ha crecido hierbas en Sí. la cabeza, a la casa. Y eso no da humedad. En plan... Sí, muchísima. Sí, verdad. Es que ha crecido gracias a la humedad. Pero digo, ¿para dentro de la casa entra humedad? Seguramente. ¿O se la queda la tierra? Que no, que seguramente sí, está húmedo. La humedad es humedad, está húmedo. Seguro que sí. Vale, guarra. Buen día. Buen día. Una preguntilla, si sos amable. Solo hay una parada, ¿no? De Funicam. Sí, Solo es estar al medio, ¿verdad? sí, intermedias. Vale, pues estamos intentando llegar a esta zona que es así roja. ¿El Tamarru sabéis dónde está? No. Vale. El Tamarru es un juego para niños pequeños que hay aquí en Andorra, que hay que ir a todas las parroquias a buscarlo. Es como un conejo de madera gigante. Bueno, pues vamos a seguir buscando. Supongo que seguir el camino. Vale, de acuerdo. Vale, pues muchas gracias, muy amables. Gracias. Buen día. Adeu. Que vaya bien. Pues todavía no hemos encontrado cómo llegar hasta el destino, pero quería decir que ahí está el funicular del que hemos bajado. Y lo que sí sabemos seguro es que tenemos que ir hacia abajo, tenemos que ir en aquella dirección. Hay dos formas de hacer este camino. El primero es bajar por el rápido y el sencillo, carretera abajo, curvas abajo, hasta llegar al punto donde empieza la actividad y donde se verá el Tamarru. O si no, la otra es el divertido, que es lo que hemos hecho nosotros, que es también el más perdido, salir del funicular, parada intermedia, y bueno, meternos por el bosque, el puente tibetano y venir para aquí. Otra cosa que quiero decir es que ya he escuchado un par de marmotas. Pero Maxi No es dice... verdad, eran pájaros. Maxi dice que no es verdad, Gabo, que eran pajaritos. pájaros. Pero yo estoy convencido de que eran marmotas porque no la he visto, pero era igualito que YouTube, igualito. Se escucha de fondo ahí. Me acaba de chocar un bicho en... ¡Juan! ¡Juan! Y ya está, marmotas. Pues aquí está. Hemos encontrado la macarulla, también el tamarru y avisa por favor, Gabornino, no te lleves las marmotas a casa, ¿vale? Claro. Pues después de bajar la rutilla yo creo que es la más rápida. Si bajáis por la carretera, aunque sea más cómoda de andar, creo que tardaréis más. Y en cambio, bajar por la montaña, como hemos hecho nosotros, seguramente va a ser más divertido. Es muy directo, no hemos tenido que desviarnos del camino ni nada por el estilo. Os encontraréis unas referencias y aquí es donde empieza la ruta de las huellas, de las pisadas y también del tamarru. Ya lo veo. Lo he encontrado. Sí que es fácil, ¿eh? Vale chicos, súper consejo del día, súper importante. Si queréis ir a hacer la aventura de los rastros y las huellas o buscar el tamarro, ni se os ocurra, prohibido, subir hasta el Funicam, bajar aquí e ir andando. ¿Que queréis visitar la zona? Os venís en Funicam. Pero si queréis ir a los rastros o al tamarro, iros en coche y aparcáis ahí. Esa carretera que se ve ahí al fondo, hemos subido por ahí. Es la misma carretera que conecta aquí, pero da muchas curvas, da muchas vueltas. En cuanto hemos llegado a la curva que había una casa y el camino se desviaba a hacer curvas por el otro lado, hemos decidido que no, que subamos por el Prado. Nunca más. Consejo del día, os vais en coche. ¿Que queréis venir aquí al Funicam? Perfecto, no hay ningún problema. Os bajáis en la parada intermedia. Pero ir hasta allí andando es inviable. La bajada es muy agradable, ya la habéis visto en el vídeo, pero la subida... Uf, ¿qué opinas de la subida? Nada, no vale la pena. Y menos andar por la carretera es inviable por la calor, subir por el Prado atajando es inviable porque el terreno es muy complicado. No lo hagáis. Tengo los ojos de las 3.000 millas. ¿De las 3? 3 millas o... Tienes la mirada de las 1000 yardas, sí. A ver cómo es la mirada de las 1000 yardas. Quédate cerca que no está microfonada. Consejo del día. No ir en Altamarru y a las huellas y rastros en Funicam. ¿Vale? Gorra, crema solar... Que no sea en invierno, en julio, etcétera. Ha sido duro, ha sido muy duro. Vale, vamos a comer y después de comer ya enseñamos qué pasa más tarde, ¿verdad?
¿Has comido bien? Si cogéis el telecabina, Funicular. el Funicamp, El Funicamp. el telecabina Funicamp, hasta arriba del todo, llegáis aquí, ese edificio es el del telecabina, y aquí arriba, aparte de que es donde empiezan las pistas de esquí y todo lo demás, hay un buen restaurante. Aquí arriba hay un buen restaurante y se nota que la gente viene a comer específicamente aquí porque había muy poca gente, pero todos venían a comer, porque quitándolo de esquiar y hacer alguna que otra ruta por los prados o por alguno de los lugares de aquí de la zona, hay muy poca cosa por hacer. Pero estamos muy altos, estamos casi a 2.700 metros aproximadamente. ¿Qué tal la comida? ¿Has comido bien? Súper bien. Yo digo que he comido bien. También os voy a decir que es caro, bastante caro. ¿Qué hemos comido? ¿Por 60 euros? Dos hamburguesas y una ensalada por... 50 euros, sí. Dos hamburguesas y una ensalada por casi 60 euros. Estaba muy bueno. Estaba muy bueno, estaba súper rico y las vistas eran increíbles. De todas maneras, cuando vengáis aquí, que sepáis que tenéis que venir con la cartera preparada, porque se come muy bien, vale la pena, pero no vais a encontrar una hamburguesa de 10 euros ni nada por el estilo. Mi hamburguesa valía 19 y pico y la suya 15, o sea que... Pues aquí arriba, desde donde estamos bajando, es la parada, la última parada del Funicamp y que se llama Solanellas. Nos hemos acercado un momento al punto de información a preguntar, había muchísima gente. La primera cosa que nos han dicho es que el último Funicamp que baja hacia abajo es a las 4:30, lo cual tenemos un poco de prisa. Pero he insistido en ver qué pasa con las marmotas y me han dicho que es muy probable que se vean marmotas. Es muy probable que se vean marmotas, aunque no es fácil precisamente para hacerlo. Mira la prisa que tiene por encontrar las marmotas. Tiene más prisa que yo por encontrar las marmotas. ¿Dónde están las marmotas? ¿Has visto alguna? ¿Has escuchado alguna? Lo que haremos es ir andando hasta la parada intermedia del Funicamp, que es aquella de allá abajo, tirando para abajo por estos caminos. Vamos a intentar a ver si encontramos las marmotas. Yo estoy convencido de que no las vamos a encontrar, pero nos dicen que si prestas atención las verás. Y digo, pues bueno, a ver si prestamos atención. ¿Quieres hacer el grito de apareamiento de la marmota? A ver si aparece alguna. ¿Cómo sería? ¡Juan! 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 Es que hay mucho viento y el viento no ayuda. Se oyen bastantes. Cuando baja el viento. No, es la niña aquella chillando. ¿Quieres ponerte micro? Es que no lleva micro ella. Pero le voy a poner el micro. Acabo de darle ahora a grabar al vídeo, no se ve nada. La roca aquella que está solitaria, Muy que grande es como... en el verde. En el verde, Sí, vale, pues ahí en el tiras muy verde. para adelante y donde está el caminito hay una cosa negra que se mueve Vale, en momentos. hay dos rocas, hay una roca grande No, y la al mediana. lado hay una Sí, la mediana. pequeña. Pues tiras todo recto en el camino ese que hay una como, cosa verde. hay como una Mira, clariana. No, ay, es que ahora no se ve. Pero está muy lejos, Está muy tío, y no lejos. podemos ir por allí. A ver, poder podemos, pero quizá no volvemos nunca. Es súper arriesgado. A ver, No hay camino ni nada. a ver, arriesgado no es, pero quizá no volvemos nunca a Funicamp. Al ser animales salvajes, pues también intentarán estar tranquilas Hombre, ya, y pero huir no de los sé. ruidos que pueden hacer los humanos, ¿sabes? Mínimamente. Claro, nosotros no pensamos que es como en TikTok, que vas paseando tu Shiba Inu y de repente aparece una marmota de la hierba alta y te ataca como si fuera un beaver. Pokémon. Exactamente, como si fuera un Pokémon. Pero no va así. ¿Cómo hacen las marmotas? ¡Juanillo! Así, mira. Las marmotas se van a esconder porque las águilas grandes comen animales pequeños, comen conejitos, comen marmotitas. Nos va a venir a A atacarlo. nosotros seguramente no, pero como veas algún animal que sea ¿Te imaginas? más apetecible, en picado, ¿sabes cómo actúan muchas de las aves rapaces? ¿Cómo actúan? Capturan al animal, Y lo dejan caer. vuelan un Como par de nada. 200 metros, un par de cientos de metros ahí. ¡Ah! Mi tobillo, me el tobillo. Cuidado, cuidado. Vuelan un par de cientos de metros y dejan caer al bicho para que, bueno. F. Para que se parta el cuello, así. F por la cena. Creo que tengo una, maricón. Es eso. Es eso. Eso es una marmota, corazón. No me lo creo. Es una marmota. Delante del palo de Sí, 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 telecabina. sí, sí. ¿Es una o dos? Una, ¿no? ¡Oh! Es una gorda.
Uy, ojalá tuviera el teleobjetivo ahora mismo. ¡Buah! ¡Brutal! No me lo creo, ¿es una marmota? Sí, sí, sí. ¿Es mi primera marmota? Real. 100% es una marmota, mírala. Qué fuerte, tía. Mira. Mira cómo se rasca. ¡Se está arrancando el culo! Tengo que intentar acercarme. Yo también quiero. Acércate, pero no hagamos ruido, Pero ¿vale? espérate, déjame mi móvil. Coge tu móvil, va. ¡Guau! De loco. ¡Ay, que se está arrancando la panchita! Que le da igual si venimos nosotros. Vale, nos vamos a acercar un poquito más y nos quedamos quietos 5 minutitos. Vale, vamos a quedarnos quietos. No le gusta, vamos a quedarnos quietos de momento. ¡Ay, qué graciosa la marmota! Es como una ardilla, ¿no? Pero... Chicos, no tenéis ni idea de... Es una marmota, sí, ya lo sé. Es una marmota, como que, pues joder, la gente tiene su animal favorito. Y en lo rural, en el bosque, la mía es la marmota. Mírala. No te vayas. Nada, se fue. Y ¡Qué voló. linda! Reto cumplido. ¿Qué opinas? Súper guay. Yo estoy muy contento Súper de haber visto por primera vez en la vida una marmota. ¿Vale? Y además que haya sido tan amable la marmota, el señor Marmoto, de que nos acerquemos tanto a él. Porque además nos veía venir. Sí. Ahora bien, también me parece muy bien que hasta aquí la interacción. Hay que dejarlos tranquilos, que vivan su vida, que disfruten, que hagan sus madrigueritas con su señora marmota y sus mini marmotas y que vivan contentos, felices y tranquilos aquí en las llanuras de Andorra. Lo mismo digo. Y ahora nosotros sí, nos vamos a ir para el funicular. Ya he cumplido uno de los retos, estoy súper contento. Si a partir de aquí en el camino vemos alguna que otra marmota, pues nada, la disfrutaremos sin acercarnos, sin molestarla. Aquí ya toca empezar a recogernos, que si no, no llegamos al Funicam. ¿Verdad que sí? Sí. Vámonos. Acabamos de ver una más justo en nuestro camino. Le voy a cambiar a cámara lenta mejor. Hay una ahí, maricón. Se ha puesto de pie. Se ha puesto de pie a chillar. Estábamos diciendo que hemos visto una marmota allí y de repente apareció una ahí chillando. Mírala. Ahí hay otra. Asomada. Sí. Ay, que me veo. Se están comunicando. Avisando de que venimos nosotros. Ya, ahora están diciendo, quédate quieta, maricona, porque si no... No nos hemos visto. Para nada. Mira, ahí hay otra. Hay otra asomada también. ¿Sí te lo he dicho? ¿Dónde? Ahí se ha movido ahora. Sí, se ha apartado. Se ha escondido el culete. Aquí hay muchísimas. Pues yo no estoy seguro si esta última marmota, bueno, este grupo, última familia que hemos encontrado se ha podido ver, porque además han cantado cuando hemos aparecido. Una de las marmotas ha empezado a cantar para avisar al resto que nosotros estábamos allí. No sé si lo he podido filmar bien, pero quiero decir dos cosas. El primero, el terreno es muy complicado. Llevamos haciendo una rutilla así, paralela al camino principal, ya un buen rato, y todo indica que no vamos a llegar a tiempo al Funicamp. Eso por un lado. Por otro lado, me encantaría explicaros cómo hemos visto las marmotas, cómo las hemos encontrado, cómo son las madrigueras, dónde buscarlas. Pero lo que pasa es que, por respeto a las marmotas y por tal de proteger el medio ambiente, no voy a comentar nada. Voy a dejar las imágenes, nuestras impresiones, nuestra alegría. Quien sabe, quien se interese, quien se interese. Pero no voy a ser yo el culpable de que venga aquí la gente a invadir el hábitat de las pobres marmotitas y todo el resto de animales que se pueden encontrar en este hábitat. Maravilloso hábitat, increíble. Es tan bonito, es tan auténtico. Lo que pasa es que volvemos a la misma. No invadamos la naturaleza, que bastante la hemos invadido ya. Entonces, mira, ya estamos llegando. Entonces, último punto. Estamos llegando ya a la salida. Nos vamos a ir corriendo al Funicamp. Y nada, desearnos suerte. Desearnos suerte para que podamos terminar este vídeo de una manera... Esta parte quizá queda un poco loquita, porque hace un momento habéis visto que estábamos ya bajando y estábamos abajo del todo, y de repente os vuelvo a poner unas imágenes que estamos arriba del todo. Creo que esta es una buena ocasión para deciros muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Hay muchos más vídeos de Andorra por ahí por la lista de reproducción. Así que gracias y nos vemos en el próximo. Gracias. Chao. Besito.
Oli. Oli Wis.